Hola, ¿qué tal, muchachos? Vamos a hacer aproximación por áreas. Vamos a hacer tres casos por extremo derecho, extremo izquierdo, punto centrado, y después vamos a concluir también con series infinitas y comprobamos también con integral. Voy a apuntar la ecuación. La ecuación que nos piden evaluar es esta: f de x es igual a x cuadrada más 2 y me piden en el intervalo de 0 a 5. Como vamos a ver en sí el tema, no lo vamos a tratar de alargar mucho, le voy a poner una partición pequeña. Le voy a poner con n igual a 3, que es uno de los problemas que nos estaban pidiendo, n igual a 3. Entonces voy a tener tres rectángulos de aproximación. Voy a empezar con un extremo derecho. Entonces voy a hacer aquí rectángulos, voy a tratar de hacerlos del mismo tamaño. Como lo estamos haciendo, lo vamos a hacer por extremo derecho, de estos rectángulos que se están formando, tomo la parte derecha y busco cuando toca la función. Aquí, por ejemplo, aquí toca la parte derecha de la función, quedaría algo así nuestros rectángulos. Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Las bases van a ser el delta x y las alturas va a ser la función evaluada en cada uno de los puntos. Como va a ser extremo derecho, la voy a evaluar en este punto, en este punto y en este punto. Entonces empezamos con delta x. Delta x es igual a b menos a entre n. En este caso, el intervalo tenemos AB, que daría 5 menos 0 sobre 3, que esto me da 5 tercios. Ya que tengo el delta x, ahí lo guardamos. Eso va a ser los incrementos o las bases de los rectángulos. Y necesitamos calcular los x diésimos. Los x diésimos, en este caso vamos a tener 3, porque tenemos tres particiones. Este es x1, x2 y x3. x1, ¿a quién será igual? Como esta distancia es una base, la base dijimos que es 5 tercios. Entonces, x1 es igual a 5 tercios. x2 sería a partir de 0, lo mido hasta acá, que sería 5 tercios más 5 tercios. ¿Y cuánto me da eso? 5 tercios más 5 tercios, 10 tercios. Y el x3 sería a partir de 0, lo voy a calcular hasta la orilla, es 5 tercios más 5 tercios más 5 tercios. Eso me va a quedar 15 tercios. Ya que tengo los tres valores de x, ahora sí utilizo la fórmula que sería el área va a ser sumar todos los rectángulos diésimos, desde igual a 1 hasta n, por el f de x y delta x. Y aquí voy a hacer todas las fracciones, las sumas de los rectángulos. X diésimo. El x diésimo, como dice, desde igual a 1 sería x1, x2 y x3. Lo voy a poner aquí. Sería f de x1 por delta x más f de x2 por delta x más f de x3 por delta x. Y ya sabemos quiénes son esos x1, x2 y x3, los que calculamos aquí. Entonces quedaría el área va a ser igual a la función evaluada en x1, que es 5 tercios, que multiplica delta x, que también es 5 tercios, más la función evaluada en x2, que sería 10 tercios, por el delta x, que es 5 tercios, más la última, la función en x3, que son 15 tercios, por el delta x, que son 5 tercios. Les decíamos ser pocas particiones para no hacer el problema tan largo, pero esta sería la dinámica que habría que hacer para extremo derecho. Ahora, cada uno de estos puntos los voy a meter en mi función original. Mi función original es x cuadrada más 2. Entonces, evaluada, voy a hacer más para acá, quedaría el área, primero evaluada en 5 tercios,
tendríamos 5 tercios elevado al cuadrado más 2. Todo esto por delta x, que es 5 tercios. Y este fue apenas el primer término. El siguiente, con 10 tercios, lo metemos aquí y quedaría 10 tercios al cuadrado más 2, que multiplica a 5 tercios. Más, y ahora con el de 15 tercios, quedaría 15 tercios al cuadrado más 2, y todo esto por 5 tercios. Y ya hacemos ahí toda la operación. Lo metemos en calculadora. Tengan mucho cuidado con los paréntesis, no olvidar los paréntesis, si no va a dar otro resultado. Ya lo hice en calculadora y este me da 48.1481. Entonces esto me da 48.1481 unidades cuadradas. Estamos hablando de áreas. Y así quedaría nuestra aproximación por extremo derecho. Le voy a poner pausa y hacemos ahora por el extremo izquierdo. Vamos a calcularlo ahora por extremo izquierdo. Vamos a hacer la misma función para comparar todos los valores que nos van a ir dando. Entonces hago 3 particiones. Bueno, vamos a poner que hasta acá está el valor de 5 y aquí hacemos 3 rectángulos. Como ahora le voy a hacer un extremo izquierdo, entonces aquí en el rectángulo, en la parte izquierda de este rectángulo que toca la función, extiendo las líneas horizontales y tendríamos esos rectángulos. Los x diésimos ahora van a ser este punto y este punto. Recuerden que el x diésimo es el valor de x en mi rectángulo, alguno de los dos lados del rectángulo, que toca la función. Si observan, los lados izquierdos son los que están tocando a mi función. De igual manera, delta x va a ser b menos a sobre n, que sería 5 menos 0 sobre 3. Esto me da 5 tercios. Ahora los x diésimos. El x1 es este punto que está en 0. x2 sería este, que tendríamos esta distancia, como es una distancia delta x, entonces x2 es 5 tercios, y el x3 ahora sería a partir de 0 hasta acá. Recuerden que siempre es a partir del origen. Del origen porque tenemos en 0, si hubiéramos tenido el 1, es a partir de 1. Entonces, tenemos aquí la distancia, sería 5 tercios más 5 tercios, son 10 tercios. Y ahora estos son los valores que voy a meter en mi función. Escribimos otra vez la función. El área es la suma de todos los rectángulos desde igual a 1 hasta n, de f de x diésimo por delta x. Y aquí, ahora sí, el x diésimo se refiere a los rectángulos, al rectángulo 1, al 2, al 3, entonces quedaría la función evaluada en 1 por delta x más la función evaluada en 2 por delta x más la función evaluada en 3 por delta x. Ya sabemos quiénes son esos x1, x2 y x3. El x1 es 0, multiplicada por delta x, que es 5 tercios, más la función evaluada en x2, que es 5 tercios por el delta x, que también es 5 tercios, más la función en 10 tercios por el delta x, que es 5 tercios. Ahora sí, evaluamos en nuestra función, la función cuadrática que nos da, y nos quedaría lo siguiente. Evaluada en 0, sería 0 al cuadrado más 2, más, el delta x, perdón, me faltó, por 5 tercios, más
Ahora la función evaluada en 5 tercios, lo metemos acá y nos quedaría 5 tercios al cuadrado más 2 por 5 tercios. Y el último, evaluado en 10 tercios, nos quedaría 10 tercios al cuadrado más 2 por el delta x, que es 5 tercios. Haciendo todo eso en calculadora, me da 33.1481. Entonces queda 33.1481 unidades cuadradas. Y esa sería una aproximación. Si observan, es muy diferente el número de extremo derecho contra extremo izquierdo. Vamos a hacer el de punto centrado. Habíamos visto que punto centrado era un poquito más exacto. Vamos a hacer por punto centrado y después vamos a comprobar con la integral directa y también con series infinitas. Muy bien, vamos a hacer por punto centrado. Bien, continuamos por punto centrado. La misma función para hacer la comparativa de cada una. Entonces, vamos aquí. Intervalo, pensemos que aquí está el valor extremo, el de 5. Hacemos nuestros rectángulos. Tendríamos aquí 3 rectángulos por tener la partición en 3. Pero ahora en punto medio voy a tener aquí mis rectángulos. Los voy a tener algo así. Uno a otro se compensa. Esta área pequeñita que está de más se compensa con esta área de menos. Esta de más con esta de menos. Esta de más con esta de menos. Es por eso que decíamos que el punto centrado suele ser mucho más exacto que cualquiera de los otros dos. Muy bien, ahora los x décimos son las funciones en punto medio. Entonces necesito calcular estos puntos de aquí, que son las alturas que nos va a estar dando cada uno de nuestros rectángulos. No lo va a dar también el delta x, nos va a ayudar. Delta x sabemos que es b menos a sobre n, que eso sería 5 menos 0 entre 3, que nos da 5 tercios. Como estamos calculando a la mitad, este delta x, que es 5 tercios, lo divido entre 2, lo parto a la mitad. Si parto a la mitad 5 tercios, lo divido entre 2, sería 5 por 1, 5, 3 por 2 son 6. 5 sextos es la mitad del delta x, que es 5 tercios. Entonces, esta distancia de aquí serían 5 sextos, que ese sería mi x1. Lo voy a ir anotando aquí. x1 es igual a 5 sextos. La distancia entre puntos medios, como esta distancia es delta x, entre puntos medios también tendría que ser delta x. Entonces, si a este 5 sextos le sumo el delta x, que es 5 tercios, obtendría mi segunda x, que sería mi x2. Y mi x2, en ese caso, ya sumándolos, quedaría 10 tercios. ¿Vale? Sumando 5 sextos, voy a hacer acá, 5 sextos más 5 tercios. Multiplicamos, ahí son más. Déjenme ver el apunte. Sí. Tenemos aquí una suma. Hacemos esta operación. Este no da 10 tercios. Vamos a ver cuánto da. El 5 tercios lo convierto a sextos para hacerlo más fácil. 5 sextos nos quedaría 5 sextos más, multiplicamos arriba y abajo por 2. 2 por 5, 10 y acá sextos. Y nos queda 15 sextos. Le sacamos tercera. Tercera de 15 es 5, tercera de 6 es 2. Entonces queda 5 medios. Y dejamos 5 medios, sería el valor de x2. Y ahora vamos a x3.
A este mismo 5 medios, lo voy a hacer acá de este lado, a 5 medios le sumamos nuestra delta X, que es 5 tercios. Quedaría así, ¿vale? Multiplicamos a este por 3 y este por 2 para tener unas fracciones equivalentes. A este sería 15. Multiplicamos arriba y abajo por 3. 3 por 5, 15. 3 por 2, 6. Más. Y estos 2 por 2. 2 por 5, 10. 2 por 3, 6. Y nos queda 25 sextos. Entonces, el X3 es igual a 25 sextos. Ya que tenemos eso, ahora otra vez quedaría el área, la suma de igual a 1 hasta n de fxy por delta x, que eso sería la función evaluada en x1, que es 5 sextos, por delta x, que tenemos 5 tercios, más la función en x2, que es 5 medios, por delta x, que es 5 tercios, más la función en x3, sería la función en 25 sextos, por el delta x, que es 5 tercios. Evaluando nuestra función, nos quedaría que el área, ya no lo ponemos como suma, ya son las fórmulas. En 5 medios lo meto aquí, quedaría 5 medios al cuadrado más 2, multiplicado por 5 tercios, más ahora con el segundo, 5, perdón, que era 5 sextos, ya les voy cambiando, 5 sextos. Ahora sigue con 5 medios, ahora sí, 5 medios al cuadrado más 2, se multiplica a 5 tercios, y el último en 25 sextos quedaría aquí 25 sextos al cuadrado más 2, se multiplica a 5 tercios. ¿De acuerdo? Y aquí ya lo único que queda es hacer las operaciones en calculadora. Recuerden siempre poner los paréntesis de manera correcta. Y ya aquí, haciendo las operaciones, me da 50.50 unidades cuadradas. Y esa ya sería nuestra área por punto centrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a borrarle y ahora hacer con la serie infinita. Vamos a hacerlo con infinito. Bien, con series infinitas. Lo que vamos a hacer ahora, de nuestra fórmula normal que teníamos, lo voy a hacer acá de este lado. Teníamos nosotros que el área era sumar desde igual a 1 hasta n todas mis f, x, y por delta x. Así le habíamos estado haciendo. Pero nos dan aproximaciones. ¿Qué tal que si hago que esta delta x sea más pequeña? Entonces, si es más pequeña, habría más particiones. Entonces, parto estos rectángulos y ya tendría 6 rectángulos. Pero si lo vuelvo a partir, ya tendría más rectángulos. Y si lo parto y lo parto y lo parto, lo hago muy, muy pequeñito, se observan, lo que se está haciendo, lo que se está cortando son los valores de delta x. Entonces, delta x prácticamente va a tender a ser muy, muy pequeñito. Y si el delta x tiende a ser muy pequeñito, entonces mi número de particiones tiende a ser muy grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Calcular el límite cuando n tiende a ser infinito. Que calculemos una infinidad de rectángulos para hacer una aproximación mucho mayor. Ahí es lo que si lo hago al infinito, prácticamente
el delta X, el grosor de los rectángulos va a ser, digamos, la punta de una alfiler. Son rectángulos muy, muy pequeñitos y las áreas van a ser ahora sí muy, muy exactas. Entonces, lo mismo, necesitamos a delta X y a XY. Para delta X, hacemos la misma fórmula. Delta X es B menos A sobre N, que quedaría en este caso 5 menos 0 sobre N. No ponemos el valor numérico de N, no hacemos particiones más infinitas. Entonces queda así indicado 5 sobre N. Ese sería delta X. Ahora, el X diésimo. El X diésimo, estuvimos viendo que tenemos que hacer la gráfica para ver cómo va a estar cambiando nuestra base con respecto a nuestro origen o con respecto a nuestro punto inicial. El X diésimo es el que va a estar cambiando ahí un poquito. Y vimos que podemos hacer una fórmula que dice es A más I veces delta X. A en este caso vale 0, entonces quedaría 0 más I veces delta X, que es 5 sobre N. Finalmente puedo decir que delta X es 5 sobre N I. Entonces ahora quedaría el área, es el límite cuando N tiende a infinito de la suma de igual a 1 hasta N del Fx diésimo por delta X, que sería esto el límite cuando N tiende a infinito de la suma de I igual a 1 hasta N. El XY es 5 sobre N y 5 sobre NI por el delta X, que nos quedó 5 sobre N. Evaluamos esta en nuestra función original y nos quedaría el límite cuando N tiende a infinito de la serie de igual a 1 hasta N, y sería X cuadrada 5 sobre NI elevado al cuadrado más 2. Y todo esto por delta X, que es 5 sobre N. Voy a hacer esta operación y nos queda límite cuando N tiende a infinito de la suma de igual a 1 hasta N. Y vamos a ver, aquí tengo 5 al cuadrado, 25. Por este 5 de acá nos queda 125. N al cuadrado, N cuadrada. Y por esta N de aquí nos queda N cúbico. Y la I al cuadrado, I cuadrada, como tenemos acá solo esa inicio, pasa I cuadrada solita. Y al último, 2 por 5 sobre N, nos queda más 10 sobre N. Y ahora nos quedó esa serie. Voy a separar esta serie en dos términos. Una serie para esta y una serie para esta. Al mismo tiempo, voy a sacar las constantes. 125 N cúbica es constante porque nuestra serie depende de las I's. Y acá está, todo es constante, lo saco y solamente va a quedar un 1. Entonces quedaría que el área es igual al límite cuando N tiende a infinito, y hago dos parciones. La primera serie quedaría la serie de igual a 1 hasta N. Estoy diciendo que saco la constante y no la saco. Quedaría 125 sobre N cúbica por la serie de I igual a 1 hasta N, y nos queda adentro solamente I cuadrada. Entonces queda aquí I cuadrada más, y saco la constante 10 sobre N por la serie de igual a 1 hasta N, y adentro ya solamente nos queda un 1. Ya que hacemos eso, ahora sí hacemos nuestra sustitución de la I cuadrada y la I, quedando el límite cuando N tiende a infinito, y aquí adentro nos quedaría 125 sobre N cúbica por el valor de I cuadrada. La serie de I cuadrada, si la recuerdan, era
n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ese es el valor de i cuadrada. Y el de la constante es la misma constante por una variable n. Entonces queda 10 sobre n por n. Y nos queda algo así. Ahora, aquí hacemos la técnica de los límites. Analizamos nosotros los límites cuando tienden a infinito. Si la potencia de arriba y abajo son iguales, solamente quedará la constante. Entonces aquí vean, n por n, n cuadrada. Por 2n, 2n cúbica. Entonces queda el 125, ese valor de n que nos da n cúbica y este n cúbica con 6. Y acá tenemos igual, n arriba, n abajo, también tenemos potencias iguales. Y como nos quedaría ahora aquí con las puras constantes. Nos quedaría 125 por 2, serían 250. Y abajo 6 por n cúbica nos queda 6. Más, y el último nos da 10. 250 sextos más 10. Eso me da 51 enteros 2 tercios. Lo voy a poner aquí. El área es igual a 51 enteros 2 tercios. Unidades cuadradas. Que lo podemos hacer o convertir a punto decimal. Muy bien. Esa sería nuestra área. Ahora con límites. Partición infinita. ¿De acuerdo? Vamos a comparar ahora los tres. Vamos a hacer un video más ya comparando todos mis casos de áreas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro video, por favor.